Bienvenidas y bienvenidos a Axolitech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. Luego de varios episodios en los cuales hemos hablado sobre el impacto social y medioambiental de la tecnología y del sector digital, debéis estar claro en este momento que la tecnología no es neutra, la tecnología no es inmaterial y tiene un impacto concreto en el mundo, ya sea en la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos comportamos o interactuamos con estos servicios digitales y también en cómo afecta al medio ambiente, a través del consumo de energía, el consumo de agua o la contaminación, ya sea para la extracción de los recursos o para el desecho de nuestros aparatos digitales. En el episodio de hoy, en este episodio número 14, me gustaría hablar sobre cómo podemos medir específicamente uno de estos impactos: la cantidad de dióxido de carbono que es emitido por un software, ya sea una aplicación, un juego, un programa en algún computador o en algún servidor. ¿Cómo medimos la cantidad de dióxido de carbono que es emitido? Y aunque quizás este episodio va a ser un poco más técnico, va a estar dedicado a quienes de alguna manera se relacionan con la creación de servicios y productos digitales, ya sean desarrolladoras y desarrolladores, o que trabajen en arquitectura o análisis, o en la parte quizás comercial de una solución de software. Y busca ser un primer paso para, luego de haber tomado conciencia, medir de alguna forma los impactos de lo que estamos creando. Como ejemplo, para ilustrar la metodología, supongamos que tenemos una aplicación de tipo navegación, en el cual introducimos una dirección o una coordenada. La aplicación nos va a geolocalizar y nos va a indicar la mejor ruta para llegar a ese punto. Supongamos que yo formo parte de ese equipo que desarrolla la aplicación y me gustaría saber cuál es la cantidad de dióxido de carbono que emite mi aplicación. Lo primero que hay que hacer es definir el perímetro de lo que vamos a evaluar, ya que el producto está compuesto de diferentes partes. En primer lugar está la aplicación misma, la aplicación en sí, que va a consistir en lo que el usuario o la usuaria ve, es decir, todo lo que vive en el smartphone. Pero también está todo lo que sucede en el servidor, como la generación de la ruta, la búsqueda del mejor itinerario y varias otras cosas más. Además, aunque no solemos pensar en ello, también está toda la infraestructura de comunicación, todas las antenas, todos los cables, todo lo que permite la comunicación entre el celular y el servidor. La primera etapa entonces consiste en decidir qué es lo que vamos a medir, definir el perímetro de nuestra medida. Como se irán dando cuenta, es necesario muchas veces utilizar hipótesis, definir escenarios que permitan concretizar el cálculo. Es por esto que una vez que obtengamos un número, es necesario no solamente comunicar su resultado, comunicar el número, sino que también comunicar las aproximaciones e hipótesis que se han hecho. El objetivo acá es ser transparente y no inducir en error a quienes reciban esa información. En el caso del software, uno de los índices o indicadores que personalmente encuentro interesante, ya que se presta de alguna forma para una gran diversidad de categorías, es el SCI o Índice de Carbono de Software o Software Carbon Index en inglés. Este índice fue desarrollado por la Fundación para un Software Verde que forma parte de la Fundación Linux. Este índice es lo suficientemente amplio para poder ser utilizado en toda la diversidad de escenarios que tiene el mundo digital. Ya sea que esté mirando el uso que hago a través de mi computador personal o mi computador de trabajo, o el uso de una aplicación en mi teléfono, o el uso de un software empresarial que se está usando en alguna nube, etc. El índice está definido entonces como la cantidad de carbono emitido por unidad de utilización. Y es esa generalidad de unidad de utilización o simplemente unidad de referencia lo que hace que este índice se adapte tan bien a diferentes escenarios. Por otro lado, hace que no se pueda comprar índices de diferentes productos, sobre todo si es que no están usando el mismo tipo de medidas y de hipótesis. No se preocupen, esto va a quedar un poco más claro más adelante. Entonces, tenemos cantidad de carbono emitido por unidad de utilización, unidad de referencia, y hay que definir esta unidad. Podría ser un minuto de música escuchada. Entonces, en ese caso, el índice sería cantidad de carbono emitido por cada minuto de música que se escucha. Para un sitio internet podría ser la cantidad de visitas que existen, es decir,
cuánto carbono se emite si por mes el sitio web recibe 1000 visitas. Podría ser también la cantidad de carbono emitido por cada búsqueda o por la generación de un itinerario entre un punto A y un punto B, o incluso podría ser la cantidad de carbono emitido por cada minuto hablado por el teléfono. Es por esto que es muy importante, y seguramente lo voy a repetir, es bien definir el escenario que uno quiere medir. ¿Qué es lo que se va a definir como dentro del perímetro de lo que estoy midiendo? ¿Cuál es el tipo de uso que se va a utilizar como referencia? Volvamos con la aplicación de búsqueda de itinerario que teníamos como ejemplo. Para simplificar, nos vamos a concentrar solamente en el impacto o las emisiones debido a la utilización del smartphone en sí. Es decir, el uso del smartphone mientras nuestra aplicación es utilizada. No nos vamos a preocupar de qué es lo que pasa tras bambalinas y solo nos vamos a preocupar de lo que sucede en el smartphone mismo, no de lo que sucede en los servidores. Nuestro escenario sería entonces calcular la cantidad de emisiones debido al seguimiento de una ruta, desde un punto A hasta un punto B, una vez que ya se tiene la ruta definida. Pero falta algo, ¿no? Porque si lo definimos así, cada ruta es diferente, ya que puede estar en zona urbana, zona rural, puede ser de 5, 10, 100 kilómetros. Claramente hay una heterogeneidad de rutas que no permite considerar una ruta aleatoria. Así que vamos a considerar simplemente una ruta de 10 kilómetros. Nuestro escenario, finalmente, para calcular el índice sería entonces la cantidad de carbono emitido por cada ruta de 10 kilómetros. Y bueno, ahora podemos comenzar a medir. Ya tenemos nuestro perímetro, es solo el smartphone, nuestro escenario, la ruta de 10 kilómetros, y queremos medir el dióxido de carbono que se emite o que está asociado a esa utilización. Pero, ¿cómo medimos ese dióxido de carbono que es emitido si mi celular no está contaminando directamente? Mi celular no está emitiendo nada, no es como si tuviese un tubo de escape, ¿no? Y de ahí se estuviese saliendo un gas que va contaminando. ¿Cómo entonces podemos calcularlo? Primero que todo tenemos que separar las emisiones en dos partes. La primera, que corresponde a las emisiones relacionadas con la ejecución del programa o de la aplicación, es decir, la parte operativa de ese software. Y en segundo lugar tenemos, como ya lo hemos hablado en otros episodios, que considerar la mochila ecológica o el carbono incorporado en el material que permite ejecutar el programa. En nuestro caso puntual acá es el carbono incorporado en el smartphone, o sea, el dióxido de carbono que fue emitido durante la creación del smartphone. Este carbono incorporado, como se le llama, se estima que en promedio equivale entre 40 a 120 kilogramos de dióxido de carbono emitido durante la creación de un smartphone. Así que en promedio podemos considerar entonces 80 kilogramos. Sin embargo, no vamos a considerar toda esa cantidad para nuestra medida, ya que ese smartphone no está dedicado única y simplemente para la ejecución de nuestra aplicación, sino que la persona que la va a usar va a hablar con el teléfono, va a navegar por internet y va a tener todo un abanico de usos. Por lo que solo estamos utilizando una pequeña cantidad de todos esos kilos de emisión. ¿Cómo lo hacemos entonces? Tenemos que crear otra hipótesis. Vamos a suponer que el smartphone va a existir durante 3 años. Y de esos 3 años, nuestra ruta se va a demorar 20 minutos en ser recorrida. Y vamos a suponer que durante esos 20 minutos la persona no utiliza ninguna otra aplicación. Entonces, la cantidad real que le corresponde de esos 80 kilogramos va a ser la proporción entre los 20 minutos de uso respecto a la vida total del smartphone. Es decir, 3 años o 1.576.800 minutos. O sea, 0,0013% de esos 80 kilos de carbono va a corresponder a los 20 minutos de uso que va a tomar para recorrer nuestra ruta. Esto, haciendo el cálculo, va a corresponder aproximadamente a 1 gramo de dióxido de carbono emitido. Ya está. El primer componente entonces corresponde al carbono incorporado, es decir, al porcentaje de ese carbono que fue emitido durante la creación que va a ser utilizado para ejecutar nuestra ruta de nuestra aplicación. Ese primer componente entonces es 1 gramo por cada ruta de 10 kilómetros. La siguiente etapa es medir la cantidad de energía que es utilizada por el smartphone mientras utilizo la aplicación. Aquí hay diversas formas de hacerlo, especialmente si uno tiene acceso al código o puede modificarlo y luego crear de nuevo una copia de la aplicación para obtener así información un poco más precisa de la batería. Pero en este caso vamos a imaginar que es una aplicación cualquiera, que no tenemos acceso
al código y el método más básico para saber cuánto consumió es mirar el porcentaje de la batería que fue usado durante esos 20 minutos. Sabiendo también la capacidad total de la batería, es posible encontrar la cantidad de energía que se usa. Supongamos que se usó 10% de mi batería. Esto significa que aproximadamente se utilizó 1 watt-hora o vatio-hora de energía. Muy bien, tengo una cantidad de energía, pero ¿cómo la transformo en una emisión de dióxido de carbono? Aquí viene un segundo punto que es bastante importante, que es la noción de matriz energética, y que da cuenta de cómo es producida la energía. Dependiendo de cada país o de cada área incluso, la electricidad que usamos, la energía que sacamos para cargar nuestra batería, nuestros computadores o nuestros aparatos en general, va a haber sido generada por diferentes tipos de fuentes de energía, que pueden ser basadas en energía eólica, energía solar, hidroeléctricas o también a base de gas natural o incluso a base de carbón. En general se va a tener una mezcla de la energía producida por diferentes fuentes. Y en el caso de la energía eólica o energía solar, si es que no tenemos en cuenta el carbono incorporado, los paneles voltaicos, por ejemplo, entonces la emisión de CO2 asociada a la energía solar es cero. En el otro extremo, se estima que para generar 1 megawatt-hora usando carbón, se genera 1 tonelada de dióxido de carbono. Como no podemos saber exactamente de dónde viene, o no podemos realmente elegir de dónde viene la energía que vamos a usar, lo que se suele usar entonces para evaluar la cantidad de dióxido de carbono que se ha generado por la energía es hacer un promedio de la cantidad de dióxido de carbono que genera cada fuente en un momento dado. Este índice se llama índice de intensidad de emisión o intensidad de carbono de la matriz energética y se mide en gramos de dióxido de carbono emitido por cada kilowatt-hora generado. En América Latina este índice varía entre 80 a 400 gramos y en España entre 80 y 200 dependiendo del momento del año. Esto significa que si utilizo 1 watt-hora de energía voy a estar generando entre 80 a 400 gramos de dióxido de carbono. Lo único que nos falta entonces es multiplicar este índice por la cantidad de energía que habíamos calculado. En nuestro ejemplo era 1 watt-hora. Y si tomamos el peor caso como 400 gramos, estaríamos emitiendo aproximadamente 0,4 gramos de carbono por el uso operacional de nuestra aplicación de navegación. Si sumamos entonces el gramo de carbono incorporado que habíamos calculado con el 0,4 gramos de carbono por el uso de la aplicación, tenemos entonces que nuestra aplicación para ir desde un punto A a un punto B es de 1,4 gramos de dióxido de carbono equivalente. Y aunque quizá esto no parezca tanto, si son 10.000 personas utilizando el mismo escenario, llegamos rápidamente a 14 kilogramos de dióxido de carbono, lo que se asemeja a recorrer 100 kilómetros con un auto que usa benzina. Y si esto lo escalamos a la cantidad de usos que puede tener una aplicación, la cantidad de tiempo, que además no va a ser solamente 20 minutos, y la cantidad de repetición en el uso, entonces es ahí que nos vamos a dar cuenta que sí existe un impacto concreto de la aplicación, de eso que nos parece tan intangible. Ahora bien, este cálculo de energía de uso fue bastante simplificado. Las cosas se complican más cuando se considera un caso más real o se incluye también todo el procesamiento que hay en los centros de datos, en los servidores. Pero sigue siendo un ejemplo relevante para entender cómo nuestro uso inmaterial de una aplicación se traduce en emisiones concretas. Como lo dije al principio, el resultado que obtenemos con este indicador es bastante específico, y que corresponde a un cierto tipo de escenario. La idea aquí no es entonces empezar a promocionar este índice diciendo que mi aplicación es mejor que la otra porque tuve un índice más bajo, ya que honestamente es fácilmente manipulable en el sentido de que basta con decir que en vez de 3 años mi celular en el escenario va a durar 4 años para reducir la cantidad de carbono incorporado. Pero esto es artificial. Lo que es importante es utilizarlo para ir mejorando. Si en nuestro ejemplo tomamos el valor de 1,4 gramos que calculamos para ir mejorando la aplicación, dejando entonces todas las hipótesis iguales y se logra llegar a 1,2 gramos, ahí sí voy a ver una mejora real y no artificial de mi aplicación. Hay que usar este índice como una brújula, como una guía, pero no como un valor absoluto que me permite diferenciarme de otros productos. Utilizarlo como un elemento que me acompaña en un proceso de mejora continua. O sea, si alguien quisiera realmente utilizar el índice para mejorar sus productos, la idea sería entonces tener una medida de este índice como referencia, implementar luego ciertos cambios y recalcular el índice para ver si hubo efectivamente o no una mejoría.
Otro punto es importante y por el cual también lo encuentro interesante es que este índice no es posible disminuirlo solamente utilizando una lógica de compensación. Y muchas veces en muchos reportes se compensa la cantidad de contaminación que la empresa crea gracias a diferentes mecanismos. El objetivo aquí no es discutir sobre la validez o no del tipo de compensación que existe, pero la idea es que este índice se basa en si se ha o no disminuido concretamente la cantidad de emisiones que se generan a través de una aplicación. Y si bien este ejemplo de la aplicación de navegación era para el podcast, incluía muchas simplificaciones, sí hay algunas cosas que sí es necesario poner atención. Cosas como cuál es la cantidad de CO2 incorporado en los aparatos. En el caso del smartphone, pero podría ser de los servidores, de las máquinas que hacen funcionar la nube que estoy usando o cualquier otro aparato como el dispositivo conectado. ¿Cómo sé cuál es la cantidad de CO2 que está asociada a la creación de mi aparato? En nuestro escenario usamos una aproximación muy grande, pero si yo tengo un servidor y conozco la marca exacta o si tengo un proveedor de servicios de nube, la idea sería que los constructores de los aparatos y los proveedores de servicios de nube me pudiesen dar una medida estándar de la cantidad de carbono incorporado en ese servidor o de la energía utilizada por ese servicio cloud y, muy importante, decirme de dónde proviene la energía que se usa para ese servicio. Lo que se relaciona con la importancia de tener datos claros del origen de la energía que estoy ocupando. Si bien hay sitios que permiten tener una idea de los componentes de la matriz energética de algún sector, de algún país, no están disponibles en todas partes y tampoco son necesariamente 100% fiables y en tiempo real. Porque lo que sería muy interesante es que cuando hay un exceso de energía renovable, ciertos procesos que piden más energía podrían ser ejecutados en ese momento. En el caso del software existen varias técnicas que podrían ser utilizadas, pero esto va un poco más allá del enfoque de este episodio. Si les interesa, en todo caso, lo pueden dejar en los comentarios y así preparo un episodio del podcast sobre ese tema. Espero que les haya gustado este episodio, que hayan podido seguir la explicación. Sé que era un episodio un poco más técnico, quizás un poco más difícil de explicar a través de un podcast, pero me parecía importante dar un ejemplo concreto de cómo medir las emisiones de un software. Porque sé que he hablado mucho sobre cómo el sector digital tiene un impacto concreto, pero me parecía importante poder dar un número, dar una medida para tener un orden de magnitud, para entender que efectivamente sí hay un impacto, que no lo vemos porque, como lo dije, no hay un tubo de escape que sale del celular, pero ese impacto existe, y aunque puntualmente puede ser muy pequeño, cuando se multiplica por la gran cantidad de usuarias y usuarios y la gran cantidad de tiempo que pasamos en nuestros aparatos electrónicos, sí se vuelve importante. Y si ustedes son responsables de un software o tienen una empresa que crea aplicaciones o soluciones digitales y les interesa calcular o saber cuál es el verdadero impacto de la solución que están creando, ese es uno de los servicios que proponemos en Actually Tech para ayudar a disminuir el impacto socio-medioambiental del sector digital. Les agradezco mucho haber escuchado este episodio y si quieren seguir descubriendo más sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario, compartir el episodio y enviarnos sus sugerencias de temas de los cuales les gustaría saber más. Los esperamos en 2 semanas más en Actually Tech Podcast.